Muy bien, entonces hoy día vamos a ver la terapéutica en enfermedad renal crónica, en enfermedad renal aguda, en las enfermedades renales, ¿no? Todo lo que es medicamentos. Haga creo que les toca y no sé si habrá tiempo para hidroelectrolítico. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar. ¿Ven? Dame 2 segundos, creo que hay problemas con el... Hay problemas, chicos, un ratito, denme 2 segundos. Dejar de compartir. No sé qué pasa con... este problema del... Y ahora sí. Ya, vamos a ver, vamos a empezar mejor en orden. Está cargando, ¿ya? Bueno, esta primera parte es específicamente terapéutica, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Espérate, no sé por qué. No sé por qué no quiere cargar. Ahora sí. ¿Ahora sí ven? Confírmeme, por favor. Perfecto. Muy bien, entonces empezamos. Entonces, ¿por qué es importante? Ustedes saben que todo lo que es farmacoterapia es difícil manejo de los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces hay muchos médicos que le tienen miedo a medicar a un paciente con enfermedad renal crónica. Cuando estos pacientes van a la emergencia, realmente muy pocos son los médicos que le pueden dar algún tipo de terapia, ¿no? Llaman al nefrólogo corriendo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes en este tipo especial de pacientes, ¿no? Sobre todo que hay que calcular la función que tiene este paciente con enfermedad renal. ¿En qué estadio de enfermedad renal tiene? ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer mediante fórmulas, ¿no? La tasa de filtrado glomerular, que ya ustedes lo han venido trabajando, ¿no? Y de acuerdo a esta tasa calculada, vamos a ajustar la dosis de los medicamentos. Hay medicamentos que no conocemos, o sea, hay tantos medicamentos, la idea es dominar unos cuantos, ¿ya? Y si no lo sabemos, revisar. No podemos pecar de soberbios y decir que todo lo sabemos. Si no conocen algún medicamento, si interactúa con alguna cosa, si no se da en pacientes renales, no se da en pacientes hepáticos, por favor, revisen. Hay el Sanfor, hay una serie ahora todo con el tema de la tecnología, vamos a poder tener acceso a esa información rápidamente, ¿ya? Y vamos a tener ahora en esta clase unas reglas simples y prácticas de prescripción de estos medicamentos en este tipo de pacientes con daño renal. ¿Cuál es el objetivo de saber dar un tratamiento adecuado en este tipo de pacientes? Lo primero es alcanzar un nivel terapéutico sin efectos adversos. Sabemos que en este tipo de pacientes va a haber un aumento en la frecuencia de los efectos colaterales de los medicamentos. Es por eso que tenemos que dar en una dosis adecuada. O disminuimos la dosis o alargamos el intervalo. Esas son dos opciones que podemos tener. También para ello tenemos que saber
cómo son eliminados estos fármacos, ¿no? Si es que se eliminan por vía renal, si se eliminan por vía hepática, ¿no? Los cambios que se van a dar en la farmacocinética y la sensibilidad para poder individualizar la terapia en cada paciente. Siempre recuerden que hay que dar un tratamiento individualizado. Cada paciente es diferente. No le podemos dar la misma receta ahí con un sello para todos igual, ¿no? Tenemos que ver el contexto, por favor. ¿Cuáles son los efectos adversos que continuamente se producen en estos pacientes renales, ¿no? Primeramente, que se equivocan a la hora de calcular el filtrado glomerular. En lugar de calcularle pues una depuración de 50, le calculan una depuración de 80 y le dan una dosis medicamentosa completa, ¿no? Entonces hay toxicidad probablemente. Entonces, el otro tema también que tenemos de deficiencia es que desconocemos por dónde se eliminan ciertos medicamentos, si es por vía hepática, si es por vía renal. Si es por vía renal la eliminación, obviamente si tengo insuficiencia renal, obviamente voy a tener dificultad para eliminar el medicamento y voy a tener tendencia a la toxicidad. Hay desconocimiento de la fisiología de la función renal. Hay desconocimiento sobre el medicamento que vamos a administrar y cuáles son sus efectos adversos. Eso es importantísimo. Por ejemplo, hay medicamentos que son conocidos, que tienen determinados efectos adversos y se le advierte al paciente. ¿Sabe qué, señora? Esto puede, por ejemplo, a ver, cuando yo doy amlodipino a mis pacientes renales, yo sé que le puede dar edema de miembros inferiores y cefalea. Entonces, yo le doy el medicamento y le digo, mire, ¿sabe qué, señor, señora? Le puede dar esto. Pues, al comienzo va a ser así, pero luego el organismo se adapta, no se preocupe, si no me avisa, y el paciente si le da, lo va a tolerar, pero una cosa es que uno le haya advertido, pero si uno no le ha advertido y le da, se va a asustar el paciente y sobre todo va a desconfiar del médico, ¿ya? Muy bien. El otro tema también es importante que el deterioro de la función renal se puede dar si es que sometemos al paciente pues a una dosis inadecuada y a una toxicidad, ¿no? El otro tema también es que a veces damos el medicamento y no hacemos un seguimiento del mismo, ¿no? Hay medicamentos que son nefrotóxicos y que debemos tener bien claro para evitar someter a este paciente a un daño posterior, ¿no? Entonces, en relación a la farmacocinética en la insuficiencia renal, debemos recordar el tema de la absorción. Recordemos que la mayoría de nuestros fármacos que son administrados son liposolubles y se van a absorber en el intestino delgado. Sin embargo, en nuestros pacientes urémicos hay un montón de factores que hacen que esta absorción no sea óptima, ¿ya? Por ejemplo, esta uremia va a hacer que aumente la concentración de amonio a nivel del estómago y va a amortiguar la acidez del estómago. Entonces la absorción de determinados medicamentos va a ser incompleta y va a ser lenta. El otro tema también es que acuérdense que muchos de estos pacientes urémicos tienen lo que llamamos una gastritis, y muchas veces son asiduos del uso de antiácidos, y estos antiácidos que contienen aluminio y también pueden producir algún tipo de toxicidad. Recordemos también la neuropatía de muchos pacientes, sobre todo, por ejemplo, en la neuropatía diabética, donde podemos ver una gastroparesia y eso puede limitar la absorción de algunos medicamentos. ¿Ya? Y también la uremia va a hacer que haya una alteración en el metabolismo hepático, sobre todo en el primer paso. Ese es en cuanto a la absorción y las limitantes que pueda tener la absorción en estos pacientes renales. En cuanto a la distribución, acuérdense que los fármacos no se distribuyen en el organismo de forma homogénea en todo el organismo. Es heterogénea, ¿no? Y depende mucho, por ejemplo, si estos fármacos son hidrosolubles o si son liposolubles. Si son hidrosolubles, se van a unir fuertemente a las proteínas y van a permanecer en el líquido extracelular. Por lo tanto, su volumen de distribución del medicamento va a ser bajo.
Si son liposolubles, más bien su volumen de distribución va a ser alto y van a penetrar bastante bien en los tejidos. En la insuficiencia renal vamos a ver que se va a alterar este volumen de distribución. ¿Por qué? Por el tema de los edemas y la citis. Entonces, no va a llegar bien el medicamento, no se va a distribuir bien, ¿ya? También la uremia va a hacer que haya una disminución de este medicamento hacia las proteínas. ¿Y por qué hay una disminución de la unión a las proteínas? Primero, porque hay una menor cantidad de proteínas. Entonces, como hay una menor cantidad de proteínas, el medicamento no va a tener proteínas donde unirse. Y dos, que hay una reducción, esta uremia hace que se reduzca la afinidad entre el medicamento y la proteína. ¿Ya? Esto va a hacer de que haya una distribución del medicamento y la llegada va a ser mucho menor. Muy bien, con respecto a, ya hemos visto absorción, hemos visto distribución, con respecto al metabolismo del medicamento, lo debemos recordar que cuando el medicamento se elimina por vía hepática, prácticamente el riñón no va a tener intervención. Entonces yo no puedo dar un medicamento que se elimina por vía hepática a dosis completa en un paciente renal. No tengo por qué modificarle la dosis. ¿Por qué? Porque no se elimina por vía renal, se va a eliminar por vía hepática y el hígado aparentemente está bien. Si es que el paciente tiene una insuficiencia hepática, obviamente, pues voy a tener que tener mucho cuidado con estos medicamentos. En relación a, acordémonos también en relación a la eliminación, debemos recordar que muchos de los medicamentos no solamente pueden compartir la eliminación, un porcentaje por vía renal y un porcentaje por vía hepática. ¿Ya? Acuérdense que la excreción de un fármaco va a depender de tres procesos, del filtrado glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular. ¿Ya? Y a más deterioro de la función, más deterioro vamos a encontrar o más compromiso en el desarrollo de estos tres procesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, los médicos, para poder calcular o dar una dosis adecuada de un fármaco a un paciente renal? Lo primero, chicos, que tenemos que hacer, y ya ustedes han pasado por semiología y sobre todo medicina, que tenemos que hacer una historia detallada, un buen examen físico, ¿no? Que nos va a ayudar sobre todo, por ejemplo, en el tema de si el paciente es alérgico, si tiene alguna toxicidad por alguna medicación, si es que usa medicamentos en exceso, por ejemplo, los AINES, el tema de sustancias de contraste, si hay ingesta de alcohol o drogas, si hay presencia de edemas o ascitis que me obstruyan el tema de la distribución, el peso y la talla, y obviamente pues si hay, además del daño renal, pueda tener algún otro compromiso hepático. Entonces, si yo ya diagnostiqué al paciente con enfermedad renal crónica, tengo que ver la forma de calcularle la dosis de acuerdo a la función que tiene actualmente el paciente, ¿no? Hay algunos medicamentos que tienen un margen estrecho, que quiere decir margen estrecho que va rápidamente a lo tóxico, de lo terapéutico, del rango de, o sea, por ejemplo, necesito 500 miligramos para que tenga un rango terapéutico y haga su efecto este medicamento. Pero rápidamente con 600 ya me estoy yendo a la toxicidad. Entonces son medicamentos que tienen, eso se llama rango terapéutico estrecho. ¿Ya? Estos medicamentos de rango terapéutico estrecho, para yo poder monitorizar que no me produzca toxicidad, se les hace dosaje en sangre. Tal es el caso, por ejemplo, de la digoxina, tal es el caso, por ejemplo, del tacrolimus en trasplante, etc. En cambio, hay otros medicamentos que tienen rangos amplios. Por ejemplo, si yo le doy un paracetamol, le puedo dar 1, 2, 3, 4, ¿ya? Muy bien.
Acuérdense también que cuando tenemos depuraciones menos de 50 mililitros por minuto y se conoce que el fármaco se elimina por vía renal, vamos a tener que tener una conducta, ya sea disminuyendo la cantidad del medicamento que vamos a dar o aumentando la dosis. Si ya le daba cada 12 horas, de repente ahora le voy a tener que dar cada 24 horas la medicación. ¿Ya? Entonces, nosotros damos la dosis inicial y la dosis de mantenimiento. La dosis inicial va a depender del volumen de distribución y no necesariamente de la depuración. ¿Qué significa? A ver, chicos, que si yo tengo una insuficiencia renal, así tenga depuración de 40, 80, generalmente se da una dosis de ataque que no va a depender de la depuración. Por eso se dice una dosis completa. Y las siguientes ya lo corrijo en relación a la depuración, etcétera, etcétera. Acá ven, en la lámina describen que la dosis en la insuficiencia renal es la misma que se da en un paciente con función renal normal. ¿Ya? Muy bien, y luego procedo a darle la dosis de mantenimiento. Ahí sí voy a hacer los cálculos y voy a ver, pues, primero hallar el filtrado glomerular, qué grado de insuficiencia tiene, y voy a utilizar, una vez que ya sepa que el grado de insuficiencia que tiene el paciente, voy a utilizar para corregir la dosis o alargando el intervalo de la dosis. Por ejemplo, si yo le tocaba cada 8, ya le voy a dar cada 12 horas el medicamento, o disminuyendo la dosis, si le tocaba 500 cada 12, ya le doy 500 cada 24 horas. ¿Ya? Esos son los dos métodos que podría usar en relación a corregir la dosis en un paciente con enfermedad renal crónica. Acuérdense que en la lámina anterior habíamos hablado de que tengo que calcularle el filtrado glomerular. Y ya cuando hemos rotado por semiología o medicina, hemos visto que hay varias formas de calcular el filtrado glomerular. Puede ser mediante la forma de Crocos-Gaul, que es la más fácil, la que siempre recordamos, que es 140 menos la edad por el peso sobre 72 por la creatinina. Y si es mujer, multiplicamos todo por 0,85. Pero hay otras fórmulas que se dice que son más, no se dicen que son más exactas porque van a interferir otros factores. Por ejemplo, ya en el MDR4 ya van a influir, por ejemplo, 4 factores: la creatinina, la edad, el sexo y la raza, por ejemplo. Y ahora tenemos el MDRD6, que ya intervienen 6 factores. Luego tenemos otros parámetros, por ejemplo, el CKD-EPI, ¿no? Pero miren, estas fórmulas son cada vez más complejas. Te hablan de factores negativos y todo eso, aunque ustedes no lo crean, ya vienen en las computadoras, en los celulares. Ustedes simplemente ponen los datos generales, la edad, el peso, y automáticamente les va a salir el filtrado glomerular. Acá vemos en esta lámina que hay medicamentos que no necesitan ajuste de dosis porque su eliminación es hepática. Por ejemplo, los agentes neuromusculares, los analgésicos no narcóticos, los anticoagulantes y agentes antiplaquetarios, los anticonvulsivantes, los antidepresivos tricíclicos, los antihistamínicos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo pacientes renales y usan estos medicamentos, les voy a dar la dosis como cualquier paciente, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos. Sin embargo, el tema de la toxicidad de estos medicamentos es a largo plazo. Los antiparkinsonianos, los barbitúricos, las benzodiazepinas, los beta bloqueantes, los inmunosupresores, no necesitan ajuste de dosis, los inotrópicos. Los bloqueantes de calcio, los broncodilatadores, los digitálicos, las fenotiacinas, ¿no? Los gastrointestinales, ahora que está de moda el omeprazol, el lansoprazol, los hipoglicemiantes, ¿no?
Acá, por ejemplo, les he traído una lámina donde se ve qué medicamentos sí van a necesitar un ajuste de dosis en insuficiencia renal. Entonces, este más o menos es lo que el Sanford, es un libro que se maneja mucho, donde están los medicamentos y las dosis que deben ser ajustadas. Por ejemplo, a ver, lo más común, una ampicilina, que se puede dar 1 a 2 gramos cada 4 a 6 horas. Si mi paciente tiene una función normal o mayor de 50 mililitros por minuto, le voy a dar el 100%. Pero si mi paciente tiene menos de 50, estamos hablando entre 30 y 50, ya le voy a dar, en este caso, miren, como que le está aumentando el intervalo de dosis. Ya no le va a dar cada 4 horas, sino le va a dar cada 6 horas. Si tiene de 10 a 30 mililitros por minuto, ya no se le va a dar cada 6 horas, ya se va a dar cada 8 horas. Y si tiene menos de 10, se va a dar ya cada 12 horas. Y se baja, acá por ejemplo, se ha aumentado el intervalo cuando es menos de 10 y también se ha bajado la dosis. Ya no es 1 gramo cada 12 horas. En cambio, los otros es 2 gramos cada 8 o cada 6. ¿Ya? Dependiendo también, porque va de entre 1 a 2 gramos dependiendo de la patología de fondo, ¿no? A ver, igual sucede con el ciprofloxacino, que es un medicamento que damos continuamente en los pacientes renales que tienen ECA, que tienen una infección urinaria, ¿no? La dosis habitual generalmente es 500 cada 12, es lo que damos siempre. Si el paciente ya tiene menos, entre 30 y 50, ¿cierto? Todavía continúa con 500 cada 12, pero si ya este es de 30, 10 a 30, menos de 30, le vamos a dar 500 cada 24 horas. Acá aumenta el intervalo. Y cuando es menos de 10, acá podemos dar 250 cada 24 horas. ¿Ya? Muy bien. Es importante, como les había dicho al inicio, que no necesariamente vamos a conocer todos los fármacos que hay en el mercado. Cada día salen nuevos nombres, nombres comerciales. Siempre traten de recetar con un nombre genérico, ¿no? Lo importante es que ustedes conozcan la farmacodinamia, farmacocinética de unos pocos, pero que lo manejen bien, ¿ya? Eviten el consumo de muchos medicamentos, sobre todo porque puede haber nefrotoxicidad, sobre todo cuando hablamos de pacientes ancianos. Yo no sé, el paciente le gusta a veces abusar de los medicamentos. Tiene un medicamento para la arritmia, tiene un medicamento para la gastritis, tiene un medicamento para anticoagulante, un medicamento para el dolor de la columna. Los pacientes ancianos generalmente tienen 10 medicamentos y estos se pueden potenciar y pueden producir nefrotoxicidad. Tenemos que ver también qué medicamentos tienen rangos estrechos para evitarles toxicidad, ¿no? Y para tener mucho cuidado en el seguimiento de esos medicamentos. Es importante también saber que la creatinina no es la única pauta para poder valorar la función del riñón. ¿Ya? Acuérdense que tenemos que tener mucho cuidado en pacientes añosos, diabéticos y deshidratados. Muy bien, ese es a grandes rasgos lo que tenemos que tener en mente cuando tratamos un paciente renal. Ahora vamos a ver, déjenme, vamos a sacar un ratito, vamos a ver. Terapéutica en insuficiencia renal aguda, ¿ya?
No sé por qué no quiere abrir ahora sí. ¿Ahora sí lo ven? Doctora. Perfecto. Muy bien, entonces, habíamos hablado de la insuficiencia renal, el paciente renal específicamente, pero también tenemos que entender las patologías que acompañan a este tipo de pacientes y cómo se pueden presentar, ¿no? Entonces, hay conceptos que los voy a pasar rápido por el tiempo y porque ustedes ya lo revisaron y que voy a tener más hincapié en el tema de terapéutica, pero recordarles que la insuficiencia renal aguda es la deterioro súbito de la función renal. Lo bueno es que es muchas veces reversible en el gran porcentaje de los pacientes que la presentan, ¿no? Vamos a encontrar lo característico, es que se puede presentar mayormente con oligoanuria, también puede haber el tema del flujo urinario normal, pero lo más característico es que hay elevación de la urea y la creatinina y hay un antecedente de que esto ha sido de forma brusca, ¿no? En cuanto a la clasificación, hay los criterios de clasificación, hablamos mucho del rifle, ¿no? De riesgo, injuria, falla, pérdida, ¿no? Y se trabaja mucho esta clasificación en las unidades de cuidados intensivos debido a que es ahí donde mayormente se dan los cuadros de insuficiencia renal aguda, ¿no? Y estamos hablando de estos criterios donde ya más o menos ya estarían presentando, por ejemplo, hay pacientes que entran a la UCI y desde un comienzo estarían viendo los riesgos que podría tener este paciente de presentar insuficiencia renal aguda. Y, por ejemplo, si encontramos un paciente que está con un flujo urinario bajo, menos de 0,5 mililitros por kilo por hora por 6 horas, yo ya lo pondría en riesgo, pero si este flujo disminuye mucho más, ya va avanzando hasta de repente pues llegar a una falla completa. Lo importante es recordar que de todos los pacientes que ingresan al hospital, el 1% hace insuficiencia renal aguda. Sin embargo, de los pacientes que están en UCI, se habla de hasta de un 60% que hacen insuficiencia renal aguda. Recordemos que la principal causa de insuficiencia renal aguda es la sepsis, el shock séptico, ¿ya? Y la otra causa importante también es problemas cardiopulmonares, ¿no? Muy bien, en relación a los criterios diagnósticos, la creatinina no hay un parámetro estricto que yo les diga, ¿saben qué? Si tiene creatinina más de 1 o 2 es una IRA, no. Porque de repente la creatinina tiene que ver con la masa muscular. Y si yo soy bajita, chiquita, flaquita, mi creatinina basal puede ser 0,4. Y si me comparo con un futbolista grande, musculoso, de repente su masa muscular, su creatinina debe ser 1,2. Y al día, a las 24 horas yo elevo a 1 mi creatinina y todo el mundo me dice, no, pero está dentro de rangos normales. Pero no, yo ya estoy elevando dentro de las 48 horas más del 50% o 0,5 miligramos por decilitro de mi creatinina basal. Entonces yo ya estoy elevando niveles nitrogenados y ya se consideraría un criterio de insuficiencia renal aguda. Esta insuficiencia renal aguda puede darse por cuando hay una alteración, ya sea en el aporte de sanguíneo, hay una hipovolemia, ya sea por algún evento que haya dado, haya alterado la integridad tanto anatómica y funcional del riñón, o puede ser porque hay dificultad para la eliminación de la orina. Esos son los tres criterios que podrían darse en una insuficiencia renal aguda. Recordemos que en la ira prerrenal es la más benigna, es la que mejor evolución tiene, es la que es reversible, realmente se da en el 60-70%, y si yo
lo actúo inmediatamente, prácticamente pues en horas puedo tener la solución al problema. Sin embargo, hay un 20 a 30% donde o me demoro en actuar, si yo estoy deshidratada, chocada, me demoro pues horas o días, el tiempo todavía no, dependiendo del contexto. Entonces, me demoro, ya se produce un daño estructural y lamentablemente, pues, una vez que está el daño estructural, para que se recuperen estas células dañadas, vamos a tener un periodo de 4 a 6 semanas, ¿ya? Se dan un 20 a un 30% y también realmente son reversibles, sino que demoran más tiempo, a diferencia de la primera, que la respuesta es en horas, ¿no? Y la ira obstructiva, que se da en un 10% y que se puede dar cuando hay pues obstrucción a la salida de la orina, pero tendría que ser bilateral. ¿Por qué? Porque si yo se me obstruye un cálculo en un uréter, pero el otro funciona, eh, cuando me hagan una prueba de urea y creatinina me la van a encontrar normal. Y un criterio para IRA, ¿qué significa? Que tiene que estar elevada la urea y la creatinina. ¿Y por qué no se eleva? Porque el otro riñón trabaja el doble para poder eliminar esas toxinas. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la clasificación, vamos a tener una IRA no oligúrica, ¿no? Más de 400, con donde el paciente orina más de 400 mililitros por día y la oligúrica menos de 400 mililitros por día. Acuérdense que la anuria se da en menos de 100 mililitros por día. Cuando yo tengo anuria, o sea, no orina nada el paciente, yo debo sospechar en un tema más que todo obstructivo. ¿Ya? Muy bien, esto lo vamos a... ¿Cuáles son las causas de ira prerrenal más conocidas? Cuando hay una alteración en el volumen sanguíneo, ya sea por hemorragia, por quemados, ¿no? Por diarreas, etcétera. El shock séptico que produce, hay una vasodilatación de los vasos y todo el líquido intravascular que va al extravascular y hay una hipovolemia, ¿no? Las drogas hipotensoras también me van a producir pues una ira prerrenal. Problemas del gasto cardíaco reducido, cuando tengo una falla cardíaca severa. En enfermedades también renovasculares. Y también en esta lámina vemos pues que cuando en la ira posrenal vamos a tener iras intrínsecas dentro del lumen o extrínsecas, ya sea por presencia de alguna tumoración extrínseca, ¿no? Intraluminal tenemos pues todo aquello que pueda tapar a nivel intratubular, por ejemplo lo que es la mioglobina, lo que es en el mieloma también vamos a tener las paraproteínas, ¿no? Las extrarrenales a nivel intratubular también podemos tener, intrapélvico, los cálculos, o intraureterales también, ¿no? También vamos a tener, por ejemplo, el embarazo también puede producir. Por ejemplo, a veces he tenido trasplantadas que se han embarazado y han hecho, pues, han elevado urea y creatinina, han hecho un problema obstructivo en ese sentido, ¿no? Muy bien, y hay otras situaciones donde, por ejemplo, pacientes que han tenido neoplasias y ya han sido sometidos a radioterapias, vamos a tener fibrosis retroperitoneal. Bien, esa es la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda, tiene mucho que ver con el tema regulatorio, prácticamente intravascular del volumen. Acuérdense que a menos volumen circulante eficaz vamos a tener liberación de la angiotensina. Al inicio esta, ¿qué va a hacer? Va a reabsorber sodio a nivel tubular proximal y agua, ¿no? Y cada vez, si aún con eso no se regula, va a eliminarse más angiotensina, va a liberarse más y a la larga pues va a haber vasoconstricción de la arteriola deferente y luego incluso va a llegar a la vasoconstricción de la arteriola aferente, lo que va a conllevar a una disminución del filtrado glomerular.
Recordemos que esta insuficiencia renal ya parenquimatosa puede deberse a medicamentos nefrotóxicos, ¿no es cierto? Como por ejemplo la gentamicina, los medios de contraste, los antineoplásicos, pero también tenemos tóxicos endógenos formados por el propio organismo, por ejemplo, la presencia de ácido úrico, la mioglobina, la hemoglobina, los ácidos biliares, también me pueden producir una ira parenquimatosa. Recordemos que los aminoglucósidos van a producir daño, pero se va a producir 7 a 10 días después de la exposición del medicamento. Es importante, es como una historia natural, porque a veces el paciente se le da el aminoglucósido y hoy día mismo hace la elevación de la urea y creatinina o al día siguiente, y ustedes deben darse cuenta que de repente suba por otros factores y no necesariamente asociado al aminoglucósido. El aminoglucósido generalmente va a producir esta elevación, sí, puede producirla, pero luego de 7 a 10 días. Los medios de contraste, no, los medios de contraste generalmente es a las 24 a 48 horas. Yo hoy día le pongo contraste al paciente a las 24 a 48 horas, espero que suba la urea y la creatinina. Hay que tener mucho cuidado de someter el medio de contraste solamente si el paciente lo requiere. Es por eso que cada vez que un paciente va a ser sometido a una sustancia de contraste, nos piden un permiso de los nefrólogos, sobre todo en pacientes que tienen elevación de creatinina. ¿En qué casos yo no voy a someter a medios de contraste? Por ejemplo, en pacientes con deshidratación, diabéticos y ancianos. Ahora, doctora, pero hay la resonancia magnética, ¿ya para qué voy a someterlo a una tomografía con contraste? Ustedes saben que el gadolino, que también se utiliza en la resonancia magnética, también produce daño renal. Muy bien. Ya sabemos, pues, la historia clínica es importantísima, diferenciarla de un agudo de un crónico. Si es un agudo, saber si es asociado a medicamentos, como ya hemos hablado, nefrotóxicos o de repente, pues, a toxinas endógenas. Evaluar si hay una sepsis. ¿Qué más? Evaluar si hay alguna cirugía, como yo les había comentado la vez pasada. Había un paciente que se había hecho un bloqueo para no tener hijos y resulta que aparentemente luego del bloqueo, en el mismo acto intraoperatorio, el paciente sangra, sale de sala, se estabiliza y luego deja de orinar. Deja de orinar y la mayoría le hacía hincapié a que había pues un cuadro de ira por el tema de la hipovolemia por sangrado, ¿no? El paciente, y se esperaba de que había sido tanto el sangrado que se esperaba 4 o 6 semanas a que pase este daño, ¿no? A que se recupere esta célula renal. Sin embargo, pasó y el paciente tuvo que entrar a diálisis. Pasó 4 o 6 semanas y se le hace una ecografía de control y le encuentran hidronefrosis. ¿Qué había pasado? Que en el acto quirúrgico le habían sellado los dos uréteres. Le habían sellado los dos uréteres y que había pasado que al inicio no, cuando le hicieron la ecografía al inicio, después de la operación, no había hidronefrosis. Entonces, que había coincidido justo, había hecho una NTA, específicamente cuando empezó 3 a 4 semanas empezó a orinar, también había coincidido con que tenía un problema obstructivo, ¿no? Entonces el paciente más piña había tenido los dos cuadros, ¿no? Muy bien, entonces es importante que ustedes sepan cómo diferenciar una ira prerrenal y renal, porque también la intervención que ustedes vayan a hacer, no todo es medicamentos, acordémonos que también hay que darle líquidos, hay que ponerle sangre, y eso va a depender. Si el paciente tiene una ira prerrenal, tenemos que hidratarlo bien, mejorar la hipovolemia, pero si el paciente tiene una ira
ya establecida, el paciente prácticamente, así le pongamos 20 litros de líquidos, no va a mejorar y más bien podemos llevarlo a congestionar. Entonces con esta simple prueba de repente un FENA simple que le podamos hacer, podemos definir la conducta a seguir. Bueno, esta es la sintomatología que muchas veces el paciente trae. Obviamente, pues si es que en un cuadro de hipovolemia, vamos a ver pues la sintomatología asociada a la misma. Ya, este es en cuanto a la ira y a la clínica. Habíamos dicho que demora pues en recuperarse 4 a 6 semanas. Y va a tener pues en esta recuperación vamos a encontrar 3 periodos, ¿no? La fase de inicio, donde va a empezar a subir la urea y la creatinina, ¿no? Puede haber oligoanuria, y luego viene la fase de mantenimiento, donde la urea y la creatinina se mantiene, y luego empieza a descender y va a empezar a orinar el paciente. Ese es más o menos lo general que se puede dar, ¿no? Sin embargo, hay pacientes donde la meseta no llega y sigue subiendo, y ya viene el síndrome urémico, donde el paciente pues va a necesitar del apoyo, ya sea de hemodiálisis, para poder evitar algún otro tipo de complicaciones y aumentar la mortalidad de estos pacientes, ¿no? Entonces, cuando intervenimos, obviamente, pues cuando hay criterios de dializar al paciente. ¿Qué hacemos nosotros cuando el paciente comienza a trepar la urea y la creatinina? Le hacemos seguimiento. Todos los días le vemos la urea y la creatinina y vemos la sintomatología. Y vemos la necesidad de entrar a diálisis o no. Porque la diálisis también, aunque ustedes no crean, hay que poner un catéter, es invasivo. Hay pacientes que se le pone el catéter y hacen hemorragias por el catéter y una serie de complicaciones, ¿ya? Entonces, estos pacientes van a venir pues con hiperazoemia, con náuseas, vómitos, malestar, alteraciones del sensorio, asterixis, convulsiones. Muchos de estos pacientes ya cuando van a venir con hipervolemia, derrame pericárdico, frote pericárdico, taponamiento, etcétera, ¿no? Cuando el riñón ya no funciona, no produce orina y le seguimos dando volumen pensando que de repente es una ira prerrenal, ¿no? El otro tema también es que al no orinar, no va a poder eliminar potasio. Y el potasio es tóxico y que puede producir una parada cardíaca en diástole. Produce arritmias, produce hilio. Y el síndrome urémico, recordemos que las plaquetas, si bien es cierto, conservan su número, vamos a encontrar igual número en todos los pacientes, pero la calidad de las plaquetas va a estar alterada. Entonces estos pacientes urémicos van a tener más tendencia al sangrado. Recordar que en la prerrenal para tratar adecuadamente tenemos que ver cuál es la base del problema, es decir, si sangró porque tuvo alguna herida y algún accidente y pierde sangre, hay que reponerle sangre. Si el paciente está quemado, hay que ponerle pues líquidos, ¿no? De repente coloides, etcétera, etcétera. Si el problema es cardíaco, hay que ponerle pues hay que tratar esa insuficiencia cardíaca, hay que darle digoxina, dar tratamiento antiarrítmico, mejorar esa bomba, ¿no es cierto? Si esta ira es por un shock séptico, tengo que controlar ese shock séptico, tengo que darle antibióticos, etcétera, ¿no? Si es secundario, de repente a diuréticos, a yecas, tengo que suspender estos medicamentos, ¿ya? Y bueno, la postrenal pues es importante porque primero tenemos que hacer un diagnóstico adecuado para saber pues qué es una ira, la causa de repente es una litiasis, un tumor, etcétera, etcétera. Si no puede fugar la orina o no puede salir por la vejiga, voy a tener que ver la forma de hacer una pielostomía y sacar la orina, ¿no? Para evitar que se pueda complicar este riñón.
En cuanto al tratamiento, recordar, ese es el tema importante específicamente que nos trae ahora la terapéutica. Recordar primero en qué casos yo voy a tener que dializar al paciente. Si hay hiperpotasemia, el potasio alto porque me puede dar una parada cardíaca, si hay edema agudo pulmonar porque también me puede fallecer el paciente, si hay una acidosis metabólica severa, que así le ponga el bicarbonato que le ponga no se va a corregir, y si hay una hiponatremia. Entonces, bajo todos esos contextos, yo voy a tener que dializar al paciente, ¿ya? Acá hay algunas indicaciones para el inicio de la diálisis. ¿Se acuerdan que yo les decía que íbamos a hacer una expectativa armada, un seguimiento, y cuando ya vea que tenía síntomas, síndrome urémico o algún criterio, yo iba a dializar? Estos son los criterios que aparentemente yo me voy a basar para programar la diálisis a mi paciente, ¿ya? Muy bien. Entonces, en cuanto a ustedes, es importante que ustedes sepan cómo manejar una emergencia en un paciente renal. Por ejemplo, si el paciente, yo les cuento que cuando he estado en emergencia venían pacientes con 7, 8, 9 de potasio. ¿Qué hago yo? Ustedes ya del otro año creo que ya van a estar de internos, entonces tienen que saber manejar ese tipo de pacientes. Entonces lo primero que hago es darle gluconato de calcio al 10%, 10 mililitros endovenoso. O sea, tengo que hacer, eso se llama tratamiento de hipercalemia, ¿ya? Entonces le doy este gluconato de calcio, le doy insulina, le pongo un Volutrol, 10 unidades de insulina, y lo lleno el Volutrol de dextrosa al 50%, 50 mililitros, y le voy administrando al paciente en 20 minutos. Le doy albuterol o salbutamol, le hago inhalar. También le doy por la vía bicarbonato de sodio, el 8.4%, 50 mililitros en forma endovenosa en 5 minutos si es que el pH es menor de 7.2. Acuérdense que el paciente urémico generalmente hace una acidosis metabólica. O sea, les había explicado que ellos no podían neutralizar esta acidosis, ¿no? Entonces, esto me va a mantener al paciente, al menos evitar que me haga una parada ahí en mis propios ojos, y me va a mantener el paciente y va a ayudarme a que pueda esperar 20 minutos hasta que esté una máquina de hemodiálisis preparada para poderlo dializar, ¿ya? Porque la forma de mejorar esta hipercalemia, este tratamiento es temporal, no es un tratamiento definitivo. O sea, este tratamiento me va a ayudar a evitar la peligrosidad de que el paciente me haga una parada y darme 20 minutos, media hora, una hora, hasta que el paciente pueda entrar a diálisis y corregir esta hipercalemia, ¿ya? El edema agudo pulmonar. Estos pacientes, por lo general, ¿se acuerdan que les había dicho que muchos de estos pacientes no orinan, pero yo pensé que pues era una ira prerrenal y le doy volumen y le doy diuréticos para que orine y me responda porque se supone que recién le ha dado pues la deshidratación y estoy actuando rápidamente, pero veo que le he dado 3 litros, 4 litros y el paciente no orina y más bien le falta el aire, escucho crépitos. Entonces, lo mantengo el paciente semisentado, le pongo oxígeno con mascarilla, ¿ya? Y le administro furosemida a grandes cantidades, 100 a 300 miligramos. Acuérdense que cada ampolla trae 20 miligramos, son 5 ampollas o 15 ampollas, se ponen grandes cantidades al paciente. Le puedo dar nitroglicerina, que es un vasodilatador, ¿ya? Le puedo poner morfina también, y esto me va a ayudar también a mantener al paciente 20 minutos, evitando pues que se
se me complique y le dé un problema respiratorio, ¿no? Si por A o B yo estoy en un sitio donde no hay hemodiálisis, lo que puedo hacer es una sangría, sacarle sangre, y eso va a ayudar al paciente temporalmente hasta que pueda ir a un sitio donde sí le puedan ofrecer una terapia de hemodiálisis. En tanto, también el paciente puede venir con acidosis metabólica en la emergencia. Voy a tener que administrarle bicarbonato de sodio, ¿no? Pero tampoco le puedo dar grandes cantidades. Tengo que calcular la cantidad que le voy a dar. Eso lo vamos a ver a la hora de hacer acidosis metabólica. Y luego, pues, obviamente tengo que dializar al paciente. En caso de encefalopatía hipertensiva, recuerden que el 95% de los pacientes, específicamente los crónicos, el agudo puede ser hipertensión, pero es volumen dependiente, como todos, o sea, acuérdense que no orina, el volumen, el paciente se encharca, hipervolemia, y puede haber una hipertensión volumen dependiente, ¿no? Entonces, en esta encefalopatía hipertensiva tengo que proteger la vía aérea, hacerle un fondo de ojo y darle fenitoína porque estos pacientes convulsionan. Obviamente dializar, ¿no? Les había dicho de darles un convulsivante, en este caso el ácido valproico. Cuando tengo pericarditis, que es otra complicación porque me puede dar un ahogamiento del corazón y una parada cardíaca, tengo que dializar, que es el taponamiento. He tenido pacientes que venían por emergencia, con dolor de pecho, les auscultaba y no se escuchaba el latido así despacito. Y era para nosotros un taponamiento. En ese tiempo, bueno, no es que sea muy antigua, pero en ese tiempo no teníamos tanta facilidad de tener la ecografía a la mano. Tenía que irse al área de ecografía y son pacientes que vienen bien críticos y las decisiones son rápidas. Entonces, bajo ese contexto a ciegas, se ponía una canulita y se le drenaba a nivel del pericardio en la cama del paciente y el paciente se salvaba. ¿Ya? Muy bien, eso es en cuanto a insuficiencia renal aguda. Vamos a ver. Denme 2 minutos, vamos a seguir con el otro tema. Vamos a hacer terapéutica en equilibrio ácido-base. ¿Me avisan si ven? Todavía no se ve sus diapositivas, doctora. Qué raro. No, espérate, yo estoy acá que sí la veo. Ya vamos a ver. Ahí me ha salido. ¿Por qué me ha salido? Qué raro. Ya, sí. No sé por qué me ha botado del sistema. Me avisan si ven, por favor. Sí, doctora, ahora sí vemos sus diapositivas. ¿Por qué escucho un eco? No sé, doctora. No, yo no escucho eco, doctora.
Creo que me he conectado a 2 clases. Vamos a ver este de acá. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se le escucha. Excelente, ya ven, ahora sí. Muy bien, entonces, igual sigo escuchando un eco. Doctora, dejó de proyectar sus diapositivas. Espérate. Ya, ahora sí. ¿Ven? Sí, doctora, sí se ve sus diapositivas. No sé por qué escucho eco. Doctora, ¿me escucha? Escucho eco 3. O de su celular, doctora, quizá está conectada también y quizá escuche el eco de ahí. No, no sé. ¿Ven las láminas? Sí, doctora, sí se observa. Excelente. Y ahora sí ya no escucho eco. No sé por qué. Es que a veces creo que estoy en 2. Muy bien, entonces ahorita vamos a hablar sobre equilibrio ácido-base. Lo que debemos recordar, chicos, es que todo lo que comemos, los alimentos, nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra comida, tiene que ser transformado en energía para hacer nuestras actividades diarias. Esta transformación de estos alimentos va a liberar ácidos fijos y el riñón es el que se encarga de neutralizarlos específicamente, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, acordémonos que la célula, para llevar a cabo todas las funciones importantes que tiene, va a necesitar un medio adecuado, un medio interno adecuado. Entonces, recordemos, por ejemplo, que a nivel extracelular, el sodio se va a encontrar en una cantidad de 140 miliequivalentes por litro. Y a nivel extracelular, más bien la concentración de iones hidrógenos van a estar en 40 nanoequivalentes por litro. Es como comparar 40 soles con 140.000 millones de soles. O sea, son con la concentración de iones hidrógenos es tan pequeñita si comparamos con el sodio, ¿no? Entonces, trabajar con estas concentraciones ínfimas es difícil. Es por eso que se está trabajando con el logaritmo negativo y eso se conoce con el pH. El pH que va desde 7.36 a 7.44. Entonces, dentro de este pH es lo que nos refleja la acidosis, en la cual la célula va a mantener sus actividades habituales, ¿no? Pero cada día, pues, hay tantas agresiones en el día a día y el pH se dan cuenta que no varía grandemente porque hay una serie de sustancias que amortiguan esos cambios que podrían darse en este pH, que son los famosos buffers, ¿no es cierto?
Muy bien, entonces, recordemos que para que este pH se mantenga, hay una relación entre el ácido carbónico y el bicarbonato. ¿Ya? De la famosa relación de ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, si yo tengo que el pH sube y el bicarbonato sube, para mantener la compensación, el PCO2 también tiene que subir. ¿Ya? Siempre una va de la mano con la otra. Eso es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Muy bien, entonces el estudio del AGA, que nos va a permitir estudiar los gases arteriales, es una prueba que en minutos nos va a reflejar el medio interno de la persona, ¿ya? Y para poderle sacar el máximo provecho, debemos saber interpretarla, ¿ya? Entonces, la regla número 1 de un AGA, primeramente, es determinar, por ejemplo, el pH calculado. ¿Se acuerdan que decíamos que el CO2 y el pH y el bicarbonato tenían relación? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, por cada CO2 que sube, recordemos que el CO2 normal es 40, si sube o si baja, si se trata de un cuadro agudo o un cuadro crónico, yo debo esperar que el pH también sube o baje en relación a esta elevación o esta disminución del CO2. La regla 2 es que por cada, por ejemplo, subida del CO2 en 10 milímetros de mercurio, yo debo esperar que suba el bicarbonato en 1 o 2 miliequivalentes por litro. Si sube más o sube menos, yo debo pensar de que no está compensado, por ejemplo, ¿no? Ahora, obviamente, en un caso agudo, la compensación del bicarbonato sube 1 o 2 a 1000 equivalentes y en un cuadro crónico va a subir un poco más. La regla número 3 es calcular el PCO2 compensatorio en disturbios metabólicos. Acá hay una fórmula que ya vamos a hacer ejercicios y más o menos ustedes van a practicarla, ¿ya? Entonces es una fórmula donde la acidosis metabólica vamos a tener el PCO2, 1.5 por el bicarbonato, más 8 más menos 2 y me va a dar el CO2 esperado, ¿ya? Muy bien. El otro tema es cuando trabajamos con pacientes que presentan acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica puede ser con anion GAT normal o con anion GAT elevado. ¿Qué cosa es el anion GAT? Es la resta de cationes menos los aniones. En este caso, el anion GAT es el sodio menos el cloro menos el bicarbonato. Lo normal es que el anion GAT esté entre 9 y 12. ¿Ya? Muy bien. La acidosis metabólica es lo más frecuente. La mayoría de los pacientes renales tienen acidosis metabólica, ya les he dicho, viven en acidosis crónica, ¿ya? Donde va a haber disminución del bicarbonato, ya sea por pérdidas o por exceso de ácido. En este caso, pues, el problema es renal, ¿no? Ocasiona una serie de alteraciones sistémicas. Vamos a encontrar que la acidosis, generalmente el pH es menos de 7.4, ¿ya? Y el bicarbonato está en menos de 24. ¿Ya? ¿En qué casos vamos a encontrar acidosis metabólica? En enfermedades cardiovasculares, en enfermedades respiratorias, en enfermedades metabólicas y en enfermedades cerebrales. Vamos a tener acidosis metabólica con anion GAP normal, por ejemplo en las diarreas, en la acidosis tubular renal tipo 2, ¿ya? En las fístulas intestinales. Lo más común
pan de todos los días, vienen a la emergencia deshidratado, chocado, con pérdida de conciencia, le hago el AGA, me sale un pH con acidosis, ¿no? El bicarbonato bajo, y le hago el anion gap y me sale un anion gap normal. Lo primero que yo sospecharía es que es una acidosis metabólica por diarrea, ¿no? Y tengo una historia, de repente, algún familiar que me dice que está con una geca, etcétera, etcétera. Es lo más común, ¿no? Entonces, y luego tenemos la acidosis metabólica con anion GAT elevado. Es importante, ¿por qué? Porque esta me va a dar la mayoría de las intoxicaciones. Por ejemplo, intoxicación por salicilatos, por metanol, por etilenglicol, por aldehídos, ¿ya? El otro tema también, la cetoacidosis diabética, la acidosis láctica, ¿ya? La acidosis metabólica, ¿ya? En casos de uremia. Entonces, miren, yo tengo un paciente, el diagnóstico se da en minutos, así de chocado, que está mal, le hago un AGA y electrolitos y me va a dar pues un anion GAD elevado. Entonces, lo primero que tengo que ver es hacer una buena historia en segundos, porque la vida del paciente depende, y si me sale probablemente una intoxicación con alguna sustancia, tengo que actuar rápidamente, hacer un lavado gástrico, algo tengo que actuar en forma rápida. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que nos da una información valiosísima que pueda salvar al paciente en minutos. Muy bien. Entonces, recuerden que cuando hay una acidosis metabólica, el pH va a estar disminuido, el trastorno primario va a ser a nivel renal, ¿no? El bicarbonato va a estar bajo y el PCO2 va a tratar de compensarlo, bajando también, ¿ya? En una alcalosis metabólica, el pH va a estar aumentado, el trastorno primario va a ser un aumento del bicarbonato, y va a haber una compensación aumentando el CO2. Se dan cuenta que hay una relación directa, ¿no? En el área metabólica. Cuando es acidosis respiratoria, el pH va a estar bajo, el PCO2 va a estar aumentado, en cambio la respuesta del bicarbonato va a estar baja. Y en la alcalosis respiratoria, el pH va a estar aumentado, el trastorno primario va a ser en el CO2 va a estar bajo y el bicarbonato va a estar alto. Cuando tengamos la acidosis metabólica, ¿se acuerdan que les dije que teníamos mucho el tema de la intoxicación? Debemos tener una mnemotecnia que puede ser por intoxicación por metanol, puede ser por uremia, puede ser cetoacidosis diabética, intoxicación por paraldehído, intoxicación por isoniazida, puede ser una acidosis láctica, intoxicación por etilenglicol e intoxicación por salicilatos. ¿Mm? Muy bien, se recomienda generalmente administrar bicarbonato cuando el pH esté en menos de 7.2. ¿Ya? ¿Y por qué no antes? Porque más bien podemos producir hipertensión, el paciente se puede complicar, ¿no? Entonces, solamente cuando es muy necesario, en este caso se puede administrar, ¿no? El otro tema también, cuando corregimos rápido el sodio, también hay otro tipo de complicaciones también. Entonces las correcciones del sodio no pueden ser muy abruptas. ¿Ya? Muy bien. Recordemos que si tengo una cetoacidosis diabética con anion GAT, acuérdense, elevado, el tratamiento es infusión de insulina e hidratar al paciente. Si tengo una cetoacidosis alcohólica, el tratamiento luego de una fiesta, por ejemplo, que no ha tenido una intoxicación etílica, se le ponen glucosa, tiamina e hidratación. Si tenemos una intoxicación por metanol, hay que poner etanol. Si es que se le diagnostica o tiene una historia el paciente con diagnóstico de acidosis tubular renal, el tratamiento es citrato de potasio y bicarbonato de sodio. ¿Ya?
¿Se acuerdan que les dije que cuando hablábamos de acidosis en el tema de la insuficiencia renal aguda o crónica y esa acidosis había que darle administración de medicamentos, específicamente el bicarbonato? Debemos de hacerle un cálculo del déficit de bicarbonato que va a necesitar el paciente. No es que yo agarre y de frente le administre el bicarbonato. No, hay que calcularle la necesidad, cuánto necesita este paciente de bicarbonato para estabilizarse. ¿Ya? Y como lo vuelvo a repetir, tratar de, siempre y cuando el paciente pues tenga una acidosis severa, ¿no? Muy bien, entonces es el bicarbonato requerido, ¿ya? Es 0.5 por el peso, 60 kilos, por ejemplo, que tenga el paciente, por 24 menos el bicarbonato actual. ¿Qué tal si tiene 10? ¿No? Y se dan cuenta que se va a administrar el 50% en 2 a 3 horas y el resto en las siguientes 24 horas. Nunca se repone inmediatamente y se repone siempre y cuando tenga menos de 7.2. Muy bien, entonces miren, acá por ejemplo tenemos un caso clínico donde tenemos un paciente varón de 16 años que refiere que presentó diarrea líquida, algo maloliente, sin moco ni sangre y no acompañado de pujo ni tenesmo. El primer día fueron 13 cámaras, ayer 18 y hoy día van 3, con tendencia decreciente. Apetito disminuido, solo ha estado ingiriendo calditos, seta aumentada, sueño interrumpido por las deposiciones, orina normal. La talla, el peso, 1,69, 65 kilos, temperatura 37,9, presión arterial 165, pulso 100, respiraciones 22 por minuto. Lúcido orientado, algo deshidratado, ojeroso, ruidos hidroaéreos aumentados, resto del examen normal. Miren, en este caso, este paciente tiene un pH 7.29, el PCO2 está en 30, el bicarbonato 14, el PO2 en 99, la saturación 97%. Los electrolitos están en 134, el potasio en 3.2 y el cloro 110. Miren, en el enfoque diagnóstico, ¿es una acidemia o alcalemia? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiene el pH? ¿Es una acidemia o una alcalemia? Es una acidemia, menos de 7.36. ¿Ya? Luego, si es una acidemia, ¿cuál es el órgano de choque? ¿El pulmón o el riñón? A ver, recordemos que es diarreas. ¿Qué se pierde con la diarrea? Se pierde bicarbonato. Entonces vamos a tener baja de bicarbonato. Si se pierde con la diarrea bicarbonato, entonces estamos hablando que el órgano de choque es el riñón, ¿no es cierto? Entonces baja de bicarbonato, ¿ya? Es una acidosis metabólica y en respuesta va a haber una alcalosis respiratoria, ¿no es cierto? Miren, tiene 14 de milimoles de bicarbonato y el PCO2 que debería estar en 40, que es normal, también está bajo. Entonces es una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria compensatoria. ¿Se acuerdan que les mostramos al inicio esta relación entre el bicarbonato y el PCO2, que siempre, pues, para que el pH no cambie, jugaban las dos y siempre iban de la mano? Y teníamos una fórmula, ¿se acuerdan que les mostramos al inicio cuál era el PCO2 esperado? Era 1.5 por el bicarbonato más 8 más menos 2. En este caso tenemos 1.5, el bicarbonato de este paciente estaba en 14, más 8 más menos 2, me sale que el CO2 esperado es 27 a 31. Porque a veces cuando les preguntamos casos clínicos, ustedes no saben si está compensado, si es compensado o no. ¿Y cómo yo voy a saber si es compensado? Si es que está dentro de lo esperado, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiene del CO2? Tiene 30. Está dentro de rangos de lo que debería tener si es que estuviera compensando. Entonces le pongo como diagnóstico, es una acidosis metabólica simple o compensada. ¿Ya? ¿En qué casos es descompensada? Cuando, en este caso, por ejemplo, el riñoncito
el bicarbonato está alterado y el CO2 no puede, el pulmón no puede compensar y voy a tener un trastorno mixto, ¿ya? En este caso, habíamos hablado que tiene una acidosis metabólica, pero habría que ver si es con anion GAT aumentado o con anion GAT normal. Entonces calculamos el sodio, que era 134, menos el cloro, menos el bicarbonato, es 10.000 equivalentes. Entonces estamos hablando de una acidosis metabólica con anion GAT normal. Y se acuerdan que también les mostré la lámina que en qué casos tenía con anion GAT normal en las diarreas, ¿no es cierto? Que es el caso de nuestro paciente. Muy bien. Este es en cuanto a la alcalosis metabólica, ¿ya? En la alcalosis metabólica tenemos con respondedoras al cloruro de sodio y no respondedoras al cloruro de sodio. Tenemos con bicarbonato corporal aumentado y tenemos con bicarbonato corporal disminuido. Muy bien, perdón, ácido carbónico, ¿no? Diarrea, ¿en qué casos con ácido aumentado el ácido carbónico? Con diarreas, en insuficiencia nasogástrica, en adenoma velloso, ¿ya? ¿Y en qué casos será normal? En la alcalosis de contracción. En la alcalosis metabólica, lo primero que tenemos que hacer, chicos, es diagnosticar cómo está el cloro urinario para poder darle tratamiento al paciente. Ya. Generalmente voy a tener cloro urinario menos de 20 en vómitos, aspiraciones nasogástricas, en la fibrosis quística, en el uso de diuréticos, etc. Y voy a tener más bien el cloro urinario mayor de 40 en el síndrome de Bartter, el hipermineralocorticismo, etc., ¿no? El tratamiento va a variar, obviamente. Si tengo cloro urinario bajo, le voy a dar salinos al 0.9%. Y si tengo cloro urinario alto, vamos a darle, dependiendo de la etiología, si es un Bartter, indometacina, etcétera, ¿no? Entonces, en alcalosis metabólica vamos a ver este caso y específicamente vamos a hablar en detalle, ¿no? Miren, por ejemplo, miren, acá tenemos una mujer de 34 años, 2 días antes presentó cefalea frontal, ingirió 2 comprimidos de aspirina, el dolor disminuyó en algo, razón para que a las 4 horas volviera a tomar la misma dosis. Inmediatamente sintió ardor epigástrico y sensación nauseosa. A la hora empezó a presentar vómitos, primero alimenticios y posteriormente líquidos, mucosos y con rajos de sangre. El primer día vomitó 6 veces, ayer 3 y hoy unas 4 veces. Ayer presentó calambres en la pantorrilla, no tiene apetito, todo lo que ingiere lo vomita, sed aumentada, sueño interrumpido, orina disminuida y no deposiciones. Acá tenemos la talla, el peso, 1,64, 66 kilos, temperatura 37,1, presión arterial 95/60, pulso 105, hay taquicardia. Miren, hay 9 respiraciones por minuto. La paciente ya está mareada, desorientada, signos del pliegue positivo y resto del examen normal. pH 7.50, está yendo a la alcalemia. PCO2 45, bicarbonato 38, PO2 83, satura 94%, sodio 132, potasio 2.9, cloro 87. Estamos con una acidemia alcalemia, recalqué que era una alcalemia, ¿no es cierto? pH 7.45. El órgano de choque en esta paciente, ¿cuál era? Acuérdense, esta paciente vomitaba continuamente, a diferencia de la anterior que era la diarrea. En el vómito, ¿qué es lo que se pierde?
ácidos, ¿no es cierto? El ácido clorhídrico. Entonces lo que vamos a tener es pérdida de ácidos, ¿ya? Y por tener pérdida de ácidos vamos a tener aumento de bicarbonato. Una respuesta es el pulmón, que va a tratar de compensar y va a retener CO2. Y el CO2 lo vamos a encontrar en 45 milímetros de mercurio. Estamos hablando de una alcalosis metabólica. ¿Cuál es el PCO2 esperado? Según la fórmula, debería ser entre 41 y 45. Vemos que el CO2 es 45, entonces es un alcalosis metabólica con acidosis respiratoria compensada. Esto va a venirles un caso clínico y obviamente van a tener que usar estas fórmulas y van a ver si, por ejemplo, yo les pongo 48, ustedes me van a poner no compensado, ¿no? Muy bien. En cuanto a la acidosis respiratoria, vamos a encontrar que generalmente va a haber un problema a nivel central, ¿ya? Puede ser aguda o crónica, ¿ya? Y las cuales se van a diferenciar por el nivel de compensación renal. En la crónica puede no existir acidemia, ya que la reabsorción de bicarbonato se incrementa luego de las 72 horas, ¿ya? Acá tenemos el caso 3, tenemos un paciente varón y joven, comatoso, por sobredosis de drogas. La temperatura es 37,1, la presión arterial 125,90, el pulso 95, 10 respiraciones por minuto. Algo parecido les va a venir en el examen. Aliento y olor a alcohol, numerosas cicatrices en las caras anteriores del codo y antebrazo, restos del examen normal. El AGA-pH 7,24, el PCO2 en 64, el bicarbonato en 26, el oxígeno en 66 y la saturación en 85%. Estamos en una acidemia o en una alcalemia. Estamos en una acidemia. ¿Cuál es el órgano de choque en este caso? Acuérdense que este paciente aparentemente ahí está comatoso por sobredosis y miren 10 respiraciones por minuto. Lo más probable es que el órgano de choque sea el pulmón. ¿No es cierto? En este caso es un paciente que, acuérdense que produce la sobredosis, produce un problema de depresión respiratoria y probablemente pues el paciente no esté ventilando adecuadamente, tiene retención de CO2 y compensatoriamente el bicarbonato se eleva, ¿no? Estamos hablando de una acidosis respiratoria, ven que sube el CO2 y compensatoriamente para mantener el pH también el bicarbonato se eleva. Entonces vamos a ver si esta elevación del bicarbonato realmente está dentro de lo esperado. De repente yo esperé que suba 20, pero sube solamente 2. Eso quiere decir que mi riñón no compensa. No es cierto. Entonces dice que por cada CO2 que sube, yo debo esperar, si es un agudo, que suba mi bicarbonato en 1.000 equivalente y si es un crónico en 3 o 4.000 equivalentes. Entonces, mi bicarbonato subió 26, que son 2. ¿Y mi CO2 cuánto era? Mi CO2 era 64, ha subido 20. ¿Cierto? Entonces prácticamente estamos hablando de un cuadro agudo porque ha subido 2.000 equivalentes. ¿Ya? Entonces es una compensación adecuada, es una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica compensada. ¿Ya? Muy bien. Si yo hubiera tenido un bicarbonato en
30 o más, 30 o, espérate, 6, 8 o 32, yo podría decir que es un cuadro crónico. Igual estaría compensado, sería una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica compensada. ¿Ya? Muy bien. ¿En qué casos se acuerdan que les había dicho que podría ser aguda y podría ser crónica? En las agudas puede darse una acidosis respiratoria por una alteración neuromuscular, por un daño encefálico de la médula, un Guillain-Barré, la sobredosis de narcóticos, que en este caso es el caso del paciente, o sobredosis de tranquilizantes, una obstrucción de la vía respiratoria cuando nos atragantamos con un pedazo de carne, ¿no? Una aspiración de vómitos, alteraciones tóraco-pulmonares, neumotórax, edemas pulmonares severos, trastornos vasculares, etc. Y también tenemos acidosis respiratorias crónicas por alteraciones neuromusculares o por los que conocemos como el EPOC, ¿no? Y por último, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de estas acidosis respiratorias? Vamos a tener disnea, somnolencia, ansiedad, delirio, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente, es importante, recuerden que a veces lo vemos con elevación de CO2 como en el caso anterior y le ponemos pues nuestra máscara de oxígeno y le damos gran cantidad de oxígeno. Entonces, eso está contraindicado, porque este CO2 es un estímulo para la respiración. Si yo le doy una máscara de oxígeno, el paciente deja de respirar y le puede dar una parada respiratoria. ¿Ya? La teofilina yo puedo darlo en pacientes con broncoespasmo, ya que va a estimular al centro respiratorio a que el diafragma se contraiga. Acuérdense que el bicarbonato, igual que en el caso de la acidosis metabólica, solamente damos cuando haya menos de 7.2. La alcalosis respiratoria, cuando el pH está en 7.44. Hay una consecuencia de ganancia de bicarbonato o pérdida de hidrogeniones. ¿Ya? Tiene que ver en respuesta, ¿no? En una compensación renal. Es un trastorno ¿por qué es frecuente? Porque se asocia a problemas de a ver cómo les podría explicar, a problemas de ansiedad, crisis de ansiedad, crisis de pánico, donde el paciente hiperventila, ¿ya? Vienen acá, por ejemplo, en el último caso, caso 4, tenemos una paciente muy pálida, asténica, procedente de la selva, refiere cansancio desde hace 6 meses, en sus actividades cotidianas, temperatura 37, presión arterial 125,70, pulso 105, respiraciones 25. Lo único que llama la atención en el examen es ese soplo holosistólico 2/4. Miren, la hemoglobina 5.8, pH 7.48, el PCO2 en 20, el bicarbonato en 16. El PO2 en 96, satura 95%. Entonces, tenemos una acidemia o una alcalemia. ¿Cuál es el órgano de choque? Si el pH es 7.48, estamos en una alcalemia y el órgano de choque, acuérdense que si tenemos una hemoglobina baja, el hemoglobina que lleva oxígeno a la célula y si hay pocos transportadores de oxígeno, en este caso pocos hematíes, definitivamente pues esta paciente va a tener que estimular la respiración y hiperventilar, ¿no? Entonces vamos a tener que, en este caso, si hiperventila, ¿cómo va a estar el CO2? Va a estar bajo. Y en respuesta, ¿cómo va a estar el bicarbonato? También va a estar bajo.
Muy bien, y para terminar, en relación a la hipercalemia, ¿se acuerdan que les había dicho el tratamiento de la hipercalemia? ¿No? Habíamos visto que cómo se distribuía el potasio, que no era homogéneo, tanto a nivel intersticial, intracelular, extracelular, ¿no? Iba a variar, dependía de muchos, en este caso, el tratamiento se debe a transportadores como la insulina, ¿no? Que hace que este potasio ingrese o salga de la célula, ingrese específicamente dentro de la célula. Y también parte del tratamiento, se acuerdan que era la actividad alfa y beta adrenérgica, es por eso que se le daba este tratamiento, ¿no? Muy bien. El riñón, acuérdense que es el principal órgano de eliminación del potasio, ¿ya? Y como nos damos cuenta, aparte del AGA que tiene potasio alto, por un electrocardiograma. En este electrocardiograma lo más característico son la T picuda. Vamos a encontrar depresión ST y la T picuda. Y miren que ya con 10.5 ya vamos a encontrar taquicardia, desfibrilación y muerte del paciente. El daño se da no solamente en la hiperpotasemia, sino también en la hipopotasemia. A diferencia de la hiper, donde me va a dar una parada cardíaca en diástole, en la hipopotasemia me va a dar una parada cardíaca en sístole. Ambas son peligrosas. Ahora, la hipopotasemia también puede ser por muchas causas, ¿no? Una dieta deficiente en potasio, por una pérdida excesiva por la orina, o por las heces o por el sudor. Aporte insuficiente en la dieta, por ejemplo, los pacientes con anorexia nerviosa. Pérdidas renales en los pacientes con acidosis tubular renal, el uso de diuréticos excesivamente, ¿no? ¿En qué casos también? En las diarreas, como en el caso que presentamos, desplazamientos transcelulares. Acuérdense que a más acidosis, más tendencia a la hipercalemia, más alcalosis, más tendencia a la hipocalemia. La insulina, ¿se acuerdan que les dije que era un transportador a nivel intracelular? Y los beta adrenérgicos también. Es por eso que se dan como parte del tratamiento de la hipercalemia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipopotasemia? Debilidad muscular, tetania, ilio, arritmia cardíaca, etc. ¿Cuál es el tratamiento de la hipocalemia? Es lo más fácil, ¿no? Le damos pues le damos un bolo de, más que bolo le damos tratamiento de potasio, una ampollita de potasio. Pero hay que darlo en forma administrativa con bomba de infusión y con un monitor de electrocardiograma. Hay que dar lentamente en un Bolutrol de 100 mililitros una ampollita de cloro de potasio, ¿ya? Y lo damos para pasar en 20 minutos y luego le hacemos un control. En cuanto a la hiperpotasemia, acuérdense que cuáles son las causas. Si hay hemólisis, podemos tener una pseudohipercalemia. Si hay acidosis, como les había mencionado, también. En rhabdomiolisis o una hemólisis severa grave, también. En pacientes renales, como no eliminan el potasio por la orina, también puede haber hipercalemia. En hipoaldosteronismo, etc. El otro tema también que hemos visto nosotros en nuestra práctica diaria es que a veces hay pacientes renales que yo no sé por qué la costumbre de aplicar a todo el mundo su dextrosa con su potasio y su cloruro y le están administrando
potasio, a veces ese es el problema. Entonces, cada vez que vayamos a evaluar al paciente hay que verificar que no se le esté administrando, si no se consultan por hipercalemia, hay que verificar que no le estén dando por alguna vía el potasio, ¿no? Hay algunos pacientes que usan ahorradores de potasio, entonces también me van a estimular el aumento de potasio. Muy bien. Obviamente también tenemos que hacer un estudio de la aldosterona, si está en niveles adecuados, ¿no? Acá tenemos en relación al tratamiento, ya lo hemos mencionado, el tema de los diuréticos en los renales, específicamente resinas de intercambio. En las formas graves el salbutamol, que ya lo hemos mencionado, el gluconato de calcio, el bicarbonato, la insulina y la diálisis, ¿no? Muy bien. Esto es para un repaso final, acidosis metabólica. Acuérdense que con anion gap aumentado, la acidosis láctica, la cetoacidosis diabética, la insuficiencia renal y las intoxicaciones. Y con anion gap normal, la diarrea y la acidosis tubular tipo 1, 2 y 4. Muy bien, creo que eso es lo más llamativo. Habíamos hablado de la acidosis metabólica, el cálculo del déficit de bicarbonato, nuevamente para recalcarle ese tema, ¿no? El déficit de bicarbonato y se lo administramos. Muy bien. Terminamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicos, ¿escucho? Sí, doctora, estamos aquí. ¿Están aquí? Uy, no los veo, ¿ah? Muy bien, ya terminamos. ¿Me escuchan? Sí, doctora, muchas gracias, doctora. Sí, doctora. Ya, a la doctora le voy a enviar las preguntas. Van a haber casos clínicos. Les voy a mandar el PowerPoint para que ustedes lo puedan tener, ¿ya? Cuídense, pues. Ha sido un gusto. ¿Cuándo quedamos el seminario? El día viernes, doctora, 8 p.m. El día viernes puede ser 8:30, por favor. Sí, doctora. Sí, Ya, se 8:30 podría un poquito más tarde. entonces. ¿Ya? Muy bien, Ya, doctora, cuídense, muchas ha sido un gracias. gusto. Ya, chao. Que les vaya bien. Viernes, doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Muy bien. Gracias, doctora.